Entonces, bueno, me gustaría primero iniciar con qué temas de química, los que ya la cursaron y los que no, cuando la cursaron en prepa, qué temas se les complican más. Que digan así, no, es que este sí es una cosa espantosa, ¿y a quién se le ocurrió? A mí, aunque suene tonto, el primer tema, estructuras de Lewis, eso realmente... ¿La estructura de la materia? ¿La estructura de la materia? Sí. ¿Es el que se te complica? Los puentes H, no me crees ¿Está muy chiquito o está bien? ¿Qué dijimos? Estructuras de Lewis, ¿verdad? También. Estructura de Lewis. ¿Qué otra cosa se les recuerdan así de no, ese tema estuvo espantoso, que a alguien se le ocurre ponerlo alguna vez en la vida? ¿Y para qué sirve? El último parcial es el que ya tiene equilibrio, cinética, electroquímica. ¿Esos? Entonces, equilibrio, cinética y cosas electro. Electroquímica es la que más se les complica. Vale. Entonces, bueno, la estructura de la materia, pues está padre, a mí es de mis favoritas. Entonces, yo creo que ahí lo vamos viendo. Y ahora quiero que me digan algunas cosas tecnológicas que ustedes no consideren que tengan que ver con química. ¿Les gustan? Algunas tecnologías, algunas cosas que ustedes digan, esto me gusta mucho, está bien padre. Que no tenga que ver con química. No, o sea, lo que a ti que te gusta. Cuestiones de tecnología. Todo lo del área automotriz. Área automotriz, ¿vale? ¿Y en automotriz sí tenemos química? Sí. ¿En qué cosas lleva química? ¿En qué parte del proceso automotriz va química? El proceso de combustión. En el proceso de combustión, ¿verdad? Enfriamiento. Enfriamiento del motor, que tiene que ver con termodinámica, muy bien, ¿qué más? Incluso el aire acondicionado. En aire acondicionado, como un gas cuando se expande, jala energía y eso es lo que hace que se enfríe. Presión de las llantas, tiene que ver con gases, es un poco más físico, pero sí, por acá yo decía algo. ¿No? ¿Alguna otra cosa? Bueno, ahora después de automotriz, ¿alguna otra tecnología que les guste? ¿Ese aparatejo que traen en las manos les gusta? La aeroespacial. Aeroespacial. ¿Y en la aeroespacial, en qué áreas en qué cosas hay química? ¿O en qué partes podemos encontrar? Igual el combustible. ¿Hay combustible? Los gases de las nubes, ¿vale? También, sí. El fuselaje para que puedan soportar, no sé. La presión de entrada, ¿no? El fuselaje tiene un cerámico muy particular que aguanta, no me acuerdo si eran como 2200 Celsius, una cosa así. Es bastante sorprendente. ¿Les gusta su celular que traen en la mano? Bueno, celulares. ¿Ustedes saben la razón por la cual los celulares cada día son más pequeños? Parte de la nanotecnología, pero hay una más específica aún que nanotecnología. Entonces, ¿qué es lo que más espacio creen que ocupa de todos sus celulares? La batería. Y de calle, o sea, es el 70% de sus celulares batería, más o menos, ¿no? Y esa batería, pues cada vez desde hace 10 años se utiliza una que se llama ion litio, y esas son pues, las más modernas, ¿no? Entonces hemos logrado pues, hacerlas cada vez más pequeñas. Y ahora le están inyectando grafeno dentro, en el lado del electrodo, para ver si se pueden hacer, bueno, ya vieron que se pueden hacer más eficientes, ahora es lograr el proceso industrial para generarlas en millones de baterías, y entonces van a cargar más rápido y van a tener más capacidad de almacenamiento, y entonces los celulares van a durar un par de días en vez de un par de horas, ¿no? Bueno, no un par de horas, pero unas cuantas horas. Va. Entonces, justamente en esta parte de las tecnologías, el tema que yo creo que a ustedes les puede gustar más es justamente el que les decía que es electroquímica. Entonces, en electroquímica, ¿ustedes qué procesos asocian con la electroquímica? ¿Qué podemos hacer con la electroquímica? Electricidad, una de ellas es la electricidad. Justamente las baterías llevan un proceso electroquímico, ¿no? En el cual pues, hay un intercambio de electrones entre el cátodo y el ánodo y los electrolitos, y entonces generamos electrones, y esos son los que utilizamos para prender nuestro celular o para tener la batería del coche, ¿no? ¿Para qué otra cosa creen que sirva el proceso electroquímico? Generar hidrógeno. Para generar hidrógeno es uno de ellos, ¿no? Generación de hidrógeno es una buena, ¿no? Entonces,
y es una de las más nuevas, ¿no? Generación de H2. ¿Qué otra cosa podemos hacer con electroquímica? ¿Ustedes se acuerdan que los metales, por ejemplo, los metales cuando están en contacto con el agua se oxidan? ¿Y los barcos de qué están hechos? ¿Y entonces por qué no se oxidan? Están ahí muy campantes ellos, ¿no? Transportando millones de toneladas por el planeta y pues no parece que pase mucho, ¿no? Y entonces, ¿por qué no les pasa nada a estas cosas gigantes hechas de metal? Pues otra vez un proceso electroquímico. Entonces lo que se hace es que se le pasa una corriente, una cierta cantidad de energía a través del fuselaje, ¿no? del metal, y ese previene que el oxígeno y bueno, que el agua empieza a oxidar el metal, porque ya tiene los electrones que necesita. Entonces los electrones se los está pasando la corriente que le pasamos al fuselaje en vez de que los agarre del metal y lo empiece a corroer. Entonces pues tenemos ahí barcos gigantescos, les pasamos una tanta corriente y ya no se corroen y entonces ya no suben y todos contentos, porque al ser de madera pues hay límites, ¿no? Para cada material. La madera pues no puedes hacer un barco del tamaño de uno de los nuevos cargueros de madera, pues, nunca jamás, ¿no? O sea, no se puede con madera, ¿no? Entonces tienen que usar materiales nuevos y pues se descubrió que se podía prevenir la oxidación. Entonces vamos, o sea, barco, ¿no? ¿Han visto estos rines bien bonitos que brillan padrísimo y que no se puede peinar en ellos todo el día? Que se llaman cromados, ¿no? Pues justamente ese es otro proceso electroquímico donde se deposita un metal sobre otro. Entonces, pues el rin no está hecho de cromo, porque el cromo es muy caro y es muy blanco, entonces no serviría para rin. Entonces lo que se hace es que se hace de aluminio el rin y luego se croma el rin, y entonces ya tenemos nuestro cromado. A mí no me gusta cómo se ve, pero se ven plateados y listo, ¿no? Para Y pintarlos también funciona. Para pintar los coches, o sea, creo que sea también son un proceso de electricidad. Exacto. Y entonces se adhiere mejor, ¿no? Entonces no se anda descarapelando a la primera de cambio. Y bueno, muchos otros procesos, ¿no? Se pueden utilizar. Entonces, hablando justamente de generación de energía, ¿quién se acuerda cómo es un aparato para generar hidrógeno? O sea, o cómo es el proceso de electrólisis. Es un contenedor con agua. Contenedor con agua. Dos metales. Okay. ¿Electrodos? Dos electrodos. Se conectan a una batería, el positivo y el negativo. Okay. O sea, uno cada uno. Ese se salió de la pantalla. Vale. ¿Qué más? Ya con eso tenemos, ¿no? Aparentemente. Entonces, aquí nos falta, pero si quisiéramos atrapar este gas, nos faltaría algo, ¿no? Podríamos, por ejemplo, en un laboratorio lo que podríamos hacer es tener unos tubitos de ensayo y listo, ¿no? Para atrapar el gas y que entonces no nos quedemos sin él. Vale. Ok, entonces esto que pusimos aquí, que dijimos que era, al inicio dijimos que era agua. ¿Solo es agua? Bueno, puede ser agua y Agua y bueno, agua con sal. Con alguna sal o con un ácido puede ser, con algo que se separe en cargas, ¿no? Entonces, duda, ¿el agua conduce la electricidad? El agua de la llave conduce la electricidad. ¿Y el agua destilada? El agua pura, sola, H2O. El agua pura H2O no conduce la electricidad. Entonces, pues si queremos que haya una conducción de electrones, pues necesitamos que haya algo que los conduzca. Y entonces, por eso agregamos, por ejemplo, aquí, pues podemos agregar una sal, como podría ser vamos a poner un ácido. Ácido sulfúrico. Entonces ese ácido sulfúrico se separa y permite que se muevan los electrones, y esos electrones permiten, lo vamos a ver más adelante, que se empiece a generar hidrógeno y oxígeno, ¿no? ¿Cierto? ¿Okay? ¿Alguien me puede decir
¿Sí se acuerda cuál sería la reacción química que sucede aquí adentro? ¿Qué es lo que tenemos al inicio? Agua, ¿no? ¿Y a qué queremos llegar? A hidrógeno, ¿no? Primero hidrógeno, y pues si tenemos uno, pues el otro tiene que estar en algún lado, ¿no? No se pudo haber desaparecido del mapa. Entonces el otro pues es el oxígeno justamente. ¿Vale? Y estos de acá pues son gases, ¿no? Entonces, para empezar algunas de las nomenclaturas de química, pues las sustancias, cuando las ponemos en una reacción, les ponemos en un subíndice. Bueno, algunos lo ponen en subíndice, en otros le ponen un paréntesis completo o así, de tamaño normal, y le ponen en qué estado de agregación se encuentra esta cosa, ¿no? Entonces el agua está en líquido, el hidrógeno está en gaseoso y el oxígeno está en gaseoso. ¿Vale? ¿Okay? Y esa reacción, ¿alguien me puede decir si le falta algo? No tiene algo que no debería estar. Balancearla, ¿no? Porque si yo tenía dos átomos de hidrógeno, ¿no? Y un átomo de oxígeno, pues entonces si los separé, así como que si fueran legos, los separé, del otro lado tendría que tener lo mismo, ¿no? Tendría que tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿no? Y no es así, tengo dos átomos de oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno molecular, según así, el que respiramos, es ese de ahí, ¿no? El O2. Entonces le falta algo, ¿no? Que es justamente balancearla. Y entonces, pues, lo vamos a hacer ahorita al tanteo, luego vamos a ver otras técnicas. Entonces le pongo un 2 aquí, entonces ahora tengo 4 de hidrógeno, ¿no? Y 2 de oxígeno. Entonces las 2 de oxígeno ya están bien, ¿no? Ya tengo 2 de oxígeno de un lado, 2 de oxígeno del otro. Y ahora las que me faltan son las del hidrógeno, que ahora tengo 4 del lado de los reactivos, que es del lado izquierdo de la reacción. Y entonces necesito 4 del otro también, ¿no? Entonces pongo un 2 aquí y ya. Ahora sí ya todos mis legos funcionan, ¿no? Ahora tengo 4 átomos de hidrógeno, y entonces ya tengo 4 átomos de hidrógeno, y listo, y 2 átomos de oxígeno, y 2 átomos de oxígeno, ya estamos balanceados y todos somos felices y contentos. ¿Okay? Entonces, estos de acá, a estos de acá que están adentro, les llamamos electrodos. Electrodos porque transfieren energía eléctrica, transfieren electrones, ¿no? Entonces, ¿de qué material creen que esté hecho? De cobre. Ok, de cobre podría ser una alternativa. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra que podría conducir la electricidad? El oro. Muy bien, otro que podría ser. ¿Alguna otra cosa que conduzca la electricidad? ¿Ninguno trae un lápiz por ahí? El grafito también conduce la electricidad, ¿cierto? Entonces, esas barritas de ahí, esos electrodos de ahí, pueden ser de varias cosas. A lo largo de esta y la siguiente clase vamos a ver por qué de esa y no de otra. Entonces, por ejemplo, dijeron cobre, dijeron oro, dijeron grafito, que es carbono, ¿no? Y también otro muy usado es platino. ¿Bueno? Okay. ¿Alguien tiene algún familiar que alguna vez le haya puesto algún clavo dentro del cuerpo? Para unirle un hueso o alguna cosa por el estilo. No lo digo que bien porque no tiene nada que se haya lastimado. Porque no saben qué, por qué. Entonces, esos clavos los ponen de platino. Los ponen están recubiertos de platino. Son clavos de hierro y están recubiertos de platino. ¿A alguien se le ocurre por qué de platino? No se oxida, justamente. Esa es una de las propiedades más padres que tiene el platino, que es muy difícil de oxidar. No es que sea imposible, pero es muy difícil. Entonces, por ejemplo, si yo me rompo la pierna y me ponen un par de clavos de cobre, pues a los 2 días tendría un intoxicamiento por metales pesados, básicamente, ¿no? Porque el cobre, todo lo que tenemos en el cuerpo, que además vamos a ver más adelante porque es importante, tiene un pH diferente al neutro, entonces empieza a consumir, empieza a corroer, a oxidar ese cobre, y entonces pues ese cobre que ya está disuelto en el cuerpo, pues se puede empezar a transportar a través de la sangre, etc. Y entonces pues es un relajo. ¿El zinc también funciona? ¿El zinc? No. O sea, bueno, para ese tipo de... Para este aparato, sí, para clavos quirúrgicos, pero para eso sí. Pero sí, o sea, de hecho pues la mayor parte de los metales hacen el trabajo. Unos mejor que otros, vamos a ver más adelante. Entonces, el platino no se oxida, ¿no? Y entonces ya hablamos de varios, estos todos son metales, bueno, no sé, pero el carbono no es metal, ya tenemos 3 metales y carbono, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que un elemento sea un elemento? O sea, ¿qué le llamamos? O sea, ¿por qué digo que
cobre y oro y platino y carbono. ¿Eso de dónde sale o qué es? No están mezclados con O sea, son solo una cosa, ¿no? otro. Entonces, justamente se acuerdan que les dije que íbamos a ir y regresar de los temas. Pues este es uno de, de las primeras idas, ¿no? Para saber de qué están hechos esos materiales, o sea, por qué esos materiales les llamamos a uno cobre, a otro oro, y a otro platino y a otro pues entonces hay que ver un poco de estructura de la materia, ¿no? Que hace que la materia sea lo que es. Y entonces ustedes ya se acordarán de que alguna vez vieron unas cosas que se llaman modelos atómicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y vieron un modelo atómico que está relacionado, bueno, vieron un modelo atómico que es el más viejo de todos, que es uno donde pues, los átomos pues nada más son una esfera de algo que no sabemos qué tiene, ¿cierto? Ese es el de los griegos, ¿no? Desde los griegos se propuso que existía una partícula indivisible que se llama átomo, y bueno, nosotros le pusieron átomo porque eso significa la palabra, ¿no? Algo que no se puede dividir. Y más adelante, muchos años después, como en 1900, ni se dio de las fechas, no sé, entonces no les voy a hablar de fechas, ¿para qué les miento si las fechas a mí no me son tan relevantes? Después descubrieron pues, que la materia no está hecha solo de una cosa, sino que al bombardear, al utilizar un cañón, ¿cómo se llama?, de partículas pesadas que están cargadas, pues vieron que se deflectaban cuando llegaban hacia los átomos, se movían. Entonces, para que eso suceda, eso sí ya sabían acerca de polaridades, pues en el átomo tiene que haber una carga diferente, ¿no? Y entonces ahí descubrieron los electrones, ¿no? Entonces, tenemos electrones que entonces tienen una carga negativa, y eso hace que cuando yo intento disparar, ¿no? Lo que hicieron es que habían puesto una lámina de oro aquí, ¿no? Donde tiene sus atomitos, y entonces ¡chum!, mandaron para allá partículas. Y entonces lo que vieron en la pared, que no es una pared realmente, pues es que estos puntos hacían como hasta cierto punto órbitas, porque todas estas partículas que habían mandado para allá venían y se deflectaban, ¿no? Y venía otra y se deflectaba, y venía otra y se deflectaba, ¿no? Entonces descubrieron los electrones. Entonces dijeron, ok, esto que habíamos pensado que era indivisible y que no tenía nada más, pues tiene algo más, al menos tiene electrones, ¿no? Y más adelante pues se propuso que también en el núcleo, al principio se pensaba que era una bola así como se dice el panque de pasas, ¿no? que tenía la parte positiva del átomo, y encima tenía como pasas que eran las cargas negativas, que les llamaban electrones, y pues luego vieron que eso era mentira, que tenía órbitas. Y luego más adelante vieron que eso también era mentira, y entonces que realmente son nubes electrónicas. Entonces el modelo más común que utilizamos para explicar cómo funciona un elemento, pues es justamente el modelo de Bohr. Todos se recuerdan de ese, ¿no? Que es justamente el que le dicen el modelo planetario, pues porque parece justamente el de un sistema solar, ¿no? Entonces en el sistema planetario es el modelo de Bohr, ¿no? Tenemos un centro que tiene primordialmente carga positiva, y tenemos órbitas alrededor que contienen las cargas negativas. ¿Cierto? Vale. Y ese es todo lo que tiene un átomo. Nos falta algo. Nos faltan los neutrones. Entonces, cuando empezaron a descubrir que existían partículas, vieron que la masa de los átomos pues no correspondía a la cantidad de cargas que tenían nada más. Y entonces, pues, al principio propusieron que los protones tenían que ser más pesados. Luego se dieron cuenta pues, que eso no era cierto. Lo que pasaba es que existían otras partículas dentro del núcleo, y esas partículas les llamamos neutrones. Y entonces tenemos, pues esas son las partículas pues, que consideramos las elementales, ¿no? Tenemos el electrón, tenemos el protón y tenemos el neutrón. Y esas cosas hacen
que la materia sea lo que es, ¿no? Entonces cuando yo digo, cuando estoy hablando del cobre, pues ahorita vamos a hacer una actividad para ver qué es lo que define que sí sea cobre o que sea oro o que sea platino o que sea lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, recomendación, por favor traigan computadora o tablet o algo similar, porque en general vamos a hacer, dado que tenemos 3 horas, no hacer actividades y solo oír a Rodrigo hablar sería muy feo. Y entonces, pues hay una actividad ahorita en Canvas, que bueno, es actividad número 1, la pueden hacer en parejas y tiene que ver justamente pues con cómo nombramos, o sea, cómo sabemos que algo es eso, o sea, cómo sabemos, cómo definimos que esto sea cobre, o que sea oro, o que sea carbono, oxígeno, hidrógeno, o lo que sea, ¿vale? Entonces tienen pues alrededor de 40 minutos para hacer esa actividad. Ok, le vamos a empezar la chingada que nos empezar. No, o sea, háganlo en parejas, se lo contestan en o sea, ahí en el Canvas trae anexo un archivo, ahí lo pueden responder, nada, pongan esos 2 nombres, lo sube uno de ustedes. ¿Es una actividad, verdad? Sí. Entonces a los iones positivos les llamamos cationes y a los iones negativos les llamamos aniones, ¿vale? Y entonces obtener si un átomo o un elemento está como cation o como anión, pues es relativamente sencillo. Lo que tenemos que hacer es fijarnos cuál es la relación entre protones y electrones, ¿no? Y listo. Vamos a ponerlo acá. Espera un segundo. Mentira. Vale, entonces aquí bueno, y el último es la masa, ¿no? La masa es la suma, como ya vieron, la suma de los neutrones y de los protones, ¿cierto? Entonces, en este ejemplito que les puse ahí, que es el flúor, ¿cuántos protones tiene el flúor? Según ese símbolo que tiene ahí, 9, ¿no? Entonces tiene 9 protones. ¿Y cuántos neutrones tiene? 10, ¿no? Porque es la diferencia entre los 19 de masa que tiene menos los 9 protones que tiene, pues nos da 10 neutrones, ¿no? Y en este caso en particular, ¿qué tipo de ion tenemos? ¿O es estable? Es un anión, ¿no? Tiene carga negativa, entonces le decimos anión, y tiene una carga 1 negativa, ¿no? Una menor. ¿Cuántos electrones tiene? 10 electrones, ¿no? Porque tiene los 9 protones que tenía que contrarrestar, ya tiene 9 electrones para contrarrestarlo y uno más que lo vuelve un anión negativo, ¿cierto? Listo. Y entonces en el siguiente caso, ¿qué me dicen? ¿Cuántos protones tiene el magnesio? 2. ¿Y el magnesio podrá cambiar de número de protones en la vida? No. O sea, lo que hace que sea magnesio es que tiene 12 protones justamente. Si cambia el número de protones, cambia el elemento automáticamente. Les ponemos nombres, pues porque es más cómodo que estar diciendo el elemento 12 y el elemento 7 y el elemento 22, el elemento 120, ¿no? Entonces con nombres es mucho más práctico. ¿Cuántos neutrones tiene ese magnesio? 12. ¿Y cuántos electrones tiene ese magnesio? 10. ¿Todos de acuerdo con 10? Vale. ¿Qué tipo de iones? Es un cation, justamente, ¿no? Entonces un cation, este es un anión, y listo. Asumo que todos conocen la tabla periódica. La han visto alguna vez en la vida. Que tenían las órbitas y demás.
Vale, pues eso de las órbitas lo relacionamos a la configuración electrónica. La configuración electrónica finalmente es esos electrones que tiene el átomo, en qué órbitas están localizadas. Entonces ya habíamos platicado que cada uno de esos espacios que le llamamos orbitales tienen espacio para 2 electrones, ¿cierto? Entonces, pues justo lo que pasa es que tenemos 4 tipos de orbitales primordialmente: los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F. ¿Va? ¿Va? Entonces, dale. Dame un segundito. Entonces, los orbitales los orbitales S son los orbitales que son esféricos, ¿vale? Y solo hay uno, y solo tiene un pedazo, ¿no? Los orbitales P son los que les llamamos de cacahuate, ¿no? Así. Y son 3 orbitales diferentes. El 3P, el PX, el PY y el PZ. ¿Se acuerdan por qué le poníamos PX, PY, PZ? Apuntaban, ¿saben que les había dicho que parecían como unos cacahuates, no? Pues cada uno de esos apunta pues en la dirección que diga ese eje. Entonces, si agarramos el espacio tridimensional y lo separamos en eje X, Y y Z, pues cada uno de estos apunta en esa dirección, ¿no? En el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Es un poco una convención. Los orbitales D son 5 orbitales. Son 5 orbitales y estos pues tienen nombres bastante simpáticos, como B, Z cuadrada, esa no es una B, D, X menos Y y otros, ¿no? Y los otros 5. Y los F son 7 orbitales, ¿vale? Y bueno, estos tienen nombres aún más raros, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones le cabrá a cada orbital S? A los orbitales S en general, ¿cuántos electrones le caben? 2, ¿no? Entonces 2 electrones. Es la abreviación de electrón, ¿no? Una E con un menos encima. A los P, al orbital P, tomando en consideración los 3 orbitales, PX, PY, 6, ¿no? 6 electrones porque cada uno de ellos tiene 2 electrones. En el D cabrán 10 electrones y en el F cabrán 14 electrones. Entonces, en química, lo que más nos interesa acerca de la configuración electrónica, es decir, dónde se acomodan esos electrones en el elemento, es la última parte de los electrones, los que están más externos, ¿va? Entonces, para eso tenemos una reglita que se llama la regla diagonal. Para ir armando cómo vamos asignando los electrones a los diferentes orbitales. Entonces, por ejemplo, voy a escribir aquí cómo ponemos la regla. Entonces, pues en el nivel 1 solo tenemos un orbital S, ¿cierto? En el nivel 2 tenemos el orbital S, pero también tenemos los orbitales P, ¿no? Y en el 3 tenemos el orbital 3S, 3P y 3D. Y luego tenemos el 4S, 4P, 4D y 4F. Y por último vamos a poner el 5S, 5P, 5D y 5F, ¿no? ¿Va? Aquí ya no ponemos ninguna otra letra porque los elementos que conocemos que existen, que son 120, pues con esos hasta llegar al 5F es más que suficiente para agrupar todos los electrones que se tengan, ¿no? Entonces no necesitamos más que haya. En los S sí necesitaremos hasta el 8. ¿Se acuerdan que la tabla periódica tiene 8 periodos, no? Pues entonces llegaremos hasta orbitales 8S, ¿vale? Entonces, ¿cómo utilizamos esta regla diagonal para ir asignando los electrones? Entonces, lo que voy a hacer acá es pintar uno, por ejemplo. Entonces, vamos a pintar el oxígeno. ¿El oxígeno, alguien se acuerda cuántos protones tiene? ¿El oxígeno? ¿El elemento oxígeno? 6 de valencia se llaman, pero son 8, ¿no? En realidad. ¿Va? Entonces tenemos 8 protones, ¿cierto?
Entonces ahora vamos escribiendo la configuración electrónica. Entonces, la regla se llama regla diagonal porque vamos a empezar pues en diagonal, ¿no? Entonces vamos a empezar por el 1, ¿no? Vamos a llenar esos electrones, luego nos vamos a ir al 2s, vamos a llenar esos electrones, si se requiere nos iremos al 2p, si llenamos el 2p, pues entonces nos iremos al 3s, luego al 3p, luego al 4s, luego al 3d, luego al 4p, luego al 5s y así sucesivamente, ¿vale? Eso le llamamos regla diagonal porque vamos a estar abordando los diferentes niveles en diagonal. Entonces, bueno, el oxígeno tiene 8 electrones, ¿no? Entonces, quedamos que a los orbitales S solo le caben 2 electrones, ¿no? Entonces, la configuración electrónica empezaría en 1s2, ¿no? Este 2 de allá arriba, pues es porque hay 2 electrones en ese nivel S, ¿vale? Entonces, llevamos 2 de los 8. Entonces, luego nos seguimos a la siguiente flecha, que sería la del 2s. Y otra vez 2, porque todavía no cumplimos los 8 electrones, ¿no? ¿Vamos bien? Y entonces por último seguimos la diagonal y ahora nos vamos al 2p. Entonces 2p, ¿y ahora qué número le tocaría? Ya llevamos 4 electrones, ¿no? Y tiene 4 electrones y tiene 8 protones, ¿no? Entonces tiene que tener el mismo, para ser neutro, tiene que tener el mismo número de electrones que de protones. Entonces, ¿cuántos electrones me falta asignar al p? ¿Por qué 2? 4, ¿no? Tenemos 8 electrones, tenemos 8 protones, entonces necesitaríamos 8 electrones y tenemos ahorita por el momento 4 electrones, ¿cierto? Entonces nos falta un 4 acá arriba, ¿cierto? Y ya con eso completamos los 8 electrones que debería tener el oxígeno neutro, ¿vale? Ok. Entonces ahora, pues ustedes díganme un ejemplo un poquito más complicado, bueno, no, un pelín más complicado. Ese no, ese ya lo hicimos. Ahora vamos a escoger el sodio. Y el sodio es el elemento que tiene el número es el 11, ¿no? Tiene 11 protones, ¿vale? Entonces, ¿qué escribo en la configuración electrónica para conseguir los 11 electrones que debería tener el átomo de sodio neutro? Ok, entonces 1s y el número 2, ¿no? Luego 2s2, luego 2p6, entonces se llena. Y entonces ahora, ¿cuál me toca? 3s ¿qué? 3s1, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Entonces ahora agarren uno ¿tienen su tabla periódica ahí? Pues vayan trayendo una porque va a ser necesaria en la vida. Vamos a agarrar uno más divertido. Bueno, no más divertido porque está aburrido escribir una configuración electrónica, pero vamos a agarrar uno más grande. Un segundito, para no mentir en el número. ¿Podemos usar lo de los gases nobles? Ahorita vamos a eso. Entonces vamos a elegir el hierro. El hierro, que es el 26. Entonces hierro 26. Vale. Entonces, ¿qué voy escribiendo? 1s2, 2s2, 2p6, 3s ¿qué? 3s2, y ahí ya vamos en 12, ¿no? Vamos aquí, vamos en 12, ¿cierto? Vale. Entonces, ahora ¿qué sigue? 3p, ¿y qué número le pongo? 6, ¿no? Entonces ahí van 18, ¿cierto? Y después del 3p, ¿cuál va? 4s2, ahí ya van 20, ¿no? Entonces nos faltan. Y ahora, ¿y a qué nivel me voy? Ok, al 3D, ¿y cuántos le pongo? 6, ¿no? ¿Todos de acuerdo con eso? Ok, entonces, esa es la regla más sencilla para escribir la configuración electrónica. Hay en algunos puntos, por ejemplo, ya en átomos muy pesados, como el platino y cosas por el estilo, empieza a hacer cosas raras que no vamos a ver en este curso porque no es estrictamente necesario, pero bueno. Escribir configuraciones electrónicas sí es necesario. Entonces ahora vamos a hacer una cosa. Bueno, lo que me preguntaban de los gases nobles, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, si yo obtengo el gas noble, si yo obtengo la configuración electrónica del argón, el argón es uno de los gases nobles y es el número 18. Entonces, ¿estarán de acuerdo que la configuración electrónica del argón es esta de aquí? ¿Todos de acuerdo? ¿De acuerdísimo? ¿Todos?
¿Qué es esa? Va. Entonces, la configuración electrónica del gas noble, si se dan cuenta, no tiene huecos, o sea, digamos, en todos los orbitales que anoté, todos están llenos de electrones. Por eso no reacciona. Justamente es una de las razones por las cuales los gases nobles no reaccionan fácilmente con nadie, porque ya tienen llenos sus electrones, todos sus orbitales están llenos, ¿va? Entonces, podemos utilizar esta notación para generar la configuración electrónica de un elemento más pesado, utilizando la configuración electrónica del gas noble que lo precede. Entonces, en el caso del hierro, el gas noble que lo precede es el argón, ¿va? Entonces, lo que puedo escribir para hacer la cosa más fácil y ser más rápido es entre corchetes el gas noble, ¿no? Entonces, eso lo que significa es la configuración electrónica del gas noble más, pues en este caso le falta el 4s2 y el 3d6, ¿cierto? Y ya con eso cumplo los 26 electrones que debe tener el hierro neutro. ¿Todos bien? ¿Sí? Entonces, esta es una manera de, pues bueno, de escribir una configuración electrónica pues bastante más rápido, ¿no? Que estar escribiendo, si nos toca el elemento 120, pues vamos a estar aquí un rato, ¿no? Escribiendo numeritos. Entonces, bueno, en general tampoco vamos a usar nosotros elementos demasiado pesados, pero es importante que sepan cómo se escribe la configuración electrónica. Entonces ahora, breve ejercicio. Ustedes hagan la configuración electrónica del... Déjenme, hago un espacio por acá arriba. Vamos a hacer un... Viene por aquí. Acá arriba vamos a poner la configuración electrónica del litio, del sodio, del potasio y del rubidio. Y más abajo vamos a poner la del flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Vale? Entonces pueden utilizar la notación con gas noble, si así lo desean. ¿Va? Les doy 5 minutos. Los gases nobles son los elementos que están hasta el lado derecho de la tabla periódica, ¿cierto? Sí. Entonces, esto son yo horriblemente, disculpen ustedes. Entonces, los gases nobles son los que están hasta la derecha en la tabla periódica. Y esos, si yo hago la configuración electrónica, te vas a dar cuenta que todos los orbitales a los cuales le asigno, todos están llenos de electrones al máximo, ¿cierto? Entonces, podemos utilizar esta abreviación, que entre corchetes pongo el gas noble que está antes del elemento del que estoy sacando la configuración electrónica, en este caso el hierro, pues para ahorrar espacio, ¿va? Ahorita va a tener más sentido el ahorro de espacio. Si bien de una vez hablamos de una cosa que se llaman electrones de valencia. Los electrones de valencia, que son los que nos importan en química, son los electrones más externos del átomo, ¿va? Y también existen los electrones, pues en general se les llama de core, ¿no? Que son los que están más cerca del núcleo. Entonces, todos estos electrones que están aquí del hierro, en reacciones químicas, no hacen nada. Están ahí adentro y son importantes porque es parte de lo que le da las propiedades al hierro, etcétera, etcétera. Pero esos electrones no interactúan con nada, solo están ellos consigo mismos, ¿va? Entonces, al poner este asunto del argón, ¿va? Estamos diciendo todos estos son los electrones de core, los que no van a reaccionar. Entonces ahora me quiero fijar en los que sí van a reaccionar, que a estos los llamamos electrones de valencia, ¿vale? Sí. Entonces, nada más para que quede más clarito, lo vamos a poner acá. Estos son los electrones de valencia, que son los importantes para reacciones químicas. Okay. Bueno, los voy a ir haciendo yo mientras ustedes acaban, ¿va?
Espero no se sientan trampeados, pero ya acabé. ¿Va? Bueno, ¿ya acabaron todos? ¿Les daba eso mismo? Va. Entonces, si se fijan, tiene una peculiaridad todos estos elementos que están ahí arriba, ¿no? El litio, sodio, potasio, rubidio. ¿Qué cosa igual tienen todos esos? ¿Qué les vende igual a litio, sodio, potasio, rubidio? Que es como la configuración del gas anterior, nada más. Porque todos tienen un electrón de valencia. Todos tienen un electrón de valencia. ¿En qué orbital está? En el S, ¿no? Entonces, si se fijan, esto es igual, esto es igual, esto es igual, esto es igual, ¿vale? Están todos en la misma familia, ¿cierto? ¿Creen que sea coincidencia que están en la misma familia y que tengan esa distinción, que todos acaban en lo mismo? No es ni tantito coincidencia. Cuando Mendeleev hizo la tabla periódica, él acomodó los elementos por propiedades. Los pocos elementos que se conocían los acomodó por propiedades y por pesos, y se dio cuenta que había una tendencia entre las propiedades que tenía cada uno de esos elementos. Y de hecho hasta predijo, aquí va a haber un elemento que tiene estas propiedades. Y pues la verdad es que para haberlo hecho así sin ningún instrumento de medición, le atinó casi perfectamente, ¿no?, a las propiedades de los elementos que predijo. Y ahí estaban. Entonces, eso es lo que le da mucho del carácter a los elementos. Cuál es su configuración electrónica es parte muy, muy relevante. Y cómo reaccionan también, ¿va? Entonces, por ejemplo, toda esa primera familia que se llaman los alcalinotérreos, pues son metales, todos reaccionan fácilmente, todos se oxidan fácilmente, todos reaccionan con agua, y etcétera. Tienen propiedades muy, muy similares. Y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa en el siguiente bloque que les puse? ¿Qué es lo que se parece? Lo mismo, ¿no? Todos tienen la misma, exceptuando el nivel, tienen la misma configuración electrónica, ¿cierto? Todos acaban en S2P5. Y de nuevo, es su órbita más externa, y entonces hace que estos elementos tengan similitudes, ¿no? Hagan cosas similares. Este grupo, es el grupo, ¿qué es este? 17. El grupo 17, pues tienen propiedades muy similares. Son buenos oxidantes, reaccionan fácilmente con metales, en general son gases, etcétera, etcétera, ¿va? Y así sucesivamente, cada parte de la tabla periódica tienen propiedades similares, ¿no? Y por eso los agrupamos. Por ejemplo, a ver, aquí se va a tener que poner stop. Deja regreso y lo corrijo. Tienes toda la razón. Entonces aquí tendría que haber sido helio, neón, argón, y luego criptón. Y lo mismo acá abajo, ¿no? Que me equivoqué en los dos. Ya, Alessandro, qué bueno que me dices. Entonces lo mismo, este sería helio, neón, argón, criptón, ¿no? Perdón. Vale. Entonces, bueno, ya que estamos aquí en configuración electrónica, vamos a hablar de iones. ¿Se acuerdan que cuando usamos la aplicación la semana pasada, ustedes podían poner los electrones que quisieran, los protones que quisieran, y entonces les decía si el átomo era neutro o era un ion, ¿cierto? Y ya habíamos hablado que había cationes y aniones, ¿no? Entonces, pues aquí en la configuración electrónica también es importante saber qué le pasa a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomemos el ejemplo del flúor, ¿va? El flúor, y agreguémosle una carga negativa. Entonces, cuando le pongo el menos allá arriba, este menos de acá, pues esto significa que tiene un electrón extra, ¿no? ¿Okay? Y entonces, si tiene un electrón extra, pues entonces la configuración electrónica se vuelve el del helio, ¿no? Ahora sí, y 2S2 y 2P. Ahora 6, ¿no? Porque tenía 5 originalmente. Y ahora tiene un sexto que le agregué, ¿no? Esto viene de el 5 que tenía más el electrón extra, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Vale. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si tengo, por ejemplo, el oxígeno 2-?
¿qué configuración electrónica escribo para el oxígeno 2 menos? ¿El oxígeno 2 menos? Sí. Entonces, entonces empiezo en helio otra vez, ¿no? Escribo 2s2 y ahí ya van 4 electrones, ¿no? Y 2p, bueno, más bien, ¿cuántos protones tiene el flúor? El flúor tiene 9, ¿no? Y el oxígeno tiene 8 protones. Entonces, para que fuera neutro tendría que tener 8 electrones, que es lo que ya habíamos hecho en la parte de arriba, bueno, en la parte aquí de lateral, ¿no? Y ahora si tiene 2 electrones más, ¿dónde los pongo? En el P, ¿no? Entonces tenía P4, acá lo pueden ver, y entonces más los 2 electrones pues se vuelve P6, ¿no? Entonces otra vez aquí son los 4 más los 2 electrones. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, pues justo lo que determina cuántos electrones tenemos que agregar, pues es este número que ponemos aquí, ¿no? Por convención ponemos primero el número y luego el signo. Entonces si es 1, pues nos lo comemos y nada más ponemos negativo. Y si es de 2 en adelante, pues ponemos 2 menos o 3 menos o lo que sea menos, ¿va? Esto también, este tipo de ion, ¿qué tipo de ion es? Anión, ¿no? Este es un anión. Y este de acá también lo es, ¿no? Pero dijimos que existían dos tipos de iones, ¿no? Los aniones, que eran los negativos, y los que cationes, ¿no? Entonces ahora escribamos un catión, escribamos uno muy sencillito. Litio, que es el número atómico 3. Entonces aquí se voy a escribir la configuración electrónica, ¿no? 1s2. Y antes tenía 2s, tenía el 2s1, ¿no? Entonces antes decía 2s. Le voy a poner ahorita 0 nomás para que sea claro de dónde vino, ¿no? Entonces este es el litio más, ¿cierto? Porque le falta un electrón. Y entonces como le falta 1, pues entonces ya nos quitamos la configuración electrónica de este, pues solo sería 1s2 y tan, ¿no? No le vamos a agregar el 2s0. Ese lo puse nada más para que se vea, ¿no? Y este es un catión, ¿cierto? Vale. Y ahora vamos a poner otro más divertido, para que ustedes lo hagan. El aluminio, que tiene el número 13. Y le vamos a poner el catión 3 más. ¿Qué configuración electrónica escribo? ¿Neón? ¿Solo neón? No, o sea, de configuración electrónica de neón. Ajá. Sí, solo neón. Solo neón, ¿no? Pero entonces lo vamos a escribir completo para que sea claro. Entonces 1s2, 2s2, 2p6. Ay, ese p6 no vaya ahí. 6 va arriba. 2p6. Y tenía antes 3s2 y tenía 3p1, ¿no? Esa es la configuración normal del aluminio, ¿cierto? Pero tengo 3 cargas positivas. Entonces lo que voy a hacer es, pues, borrar este 2, borrar este 1, ¿no? Y por el momento nada, le voy a poner 0, y al igual que acá arriba le voy a poner el 1 menos 1 y el 2 menos 2, ¿no? ¿Cierto? Y entonces sí, la configuración electrónica de este, como hay que dejar para ver los electrones de valencia, pues lo que voy a poner es la configuración electrónica del helio, y 2s2, 2p6. ¿Sí? ¿Okay? Y ahora vean lo que sucedió entre estos cuantos que hice acá. Entonces, aquí está el flúor, ¿no? El flúor 1 menos, ¿cierto? La configuración electrónica acabó en la del helio y 2s2, 2p6. El oxígeno tenía 8 protones, entonces para neutro tenía 8 electrones. Es el oxígeno 2 menos, es un anión, y entonces tiene 2 electrones menos. Y entonces acaba en helio 2s2, 2p6. Acaba en la mismita configuración electrónica, ¿cierto? ¿Okay? Y ahora si voy al aluminio, que está en la misma en el mismo periodo que el oxígeno y el flúor, entonces aluminio, está en el siguiente periodo, aluminio 3 más, pierde 3 de sus electrones que tenía cuando era neutro,
y acaba en helio 2s2, 2p6. ¿Cierto? Esta es una regla, que es regla, no ley. Entonces las reglas se cumplen a veces, las leyes se cumplen, ¿no? Entonces esta es una regla que es la regla del octeto, es que los átomos intentan llegar a llenar su octeto. Su octeto se refiere a estos 8 electrones, ¿va? Entonces los del bloque de los no metales, como el oxígeno, el flúor, el selenio, el aluminio, el carbono, el nitrógeno, etc., intentan llegar al octeto, a que en su capa de valencia tengamos 8 electrones, ¿sí? Y los elementos de las primeras dos familias, de los metales aluminotérreos y alcalinos, intentan también llegar a su octeto, ¿va? Entonces el litio es uno de las excepciones porque tiene muy poquitos protones, pues llega a su configuración de gas noble, ¿no? Pero si agarramos un potasio, acabaría en la configuración electrónica pues también de un gas noble, cumpliendo el octeto. Y el aluminio pues pierde 3 electrones y llega a configuración electrónica otra vez de un gas noble, ¿sí? Eso suele ser más estable, ¿no? Entonces no es que el aluminio le regale electrones, pero sí puede llegar a alguien pues que se los quite, ¿va? ¿Está bien? Vale. Entonces bueno, esto es todo lo que tenemos que ver acerca de configuración electrónica, y ya introducimos un poco más los iones, ¿vale? Entonces ahora vamos a regresar a la electrólisis del agua, ¿no? Entonces ahora sí traje un diagramita para que sea más fácil de ver, ¿no? En vez de andar cotorreando y haciendo dibujos feos, pues mejor les traigo uno que ya está hecho, ¿vale? Entonces aquí hay un par de cosas muy importantes que tenemos que ver. Me pueden decir, ahorita están todas las cosas puestas, pues exceptuando el agua, todo lo demás no tiene su ¿cómo se llama? Su fórmula, ¿no? ¿Cierto? Entonces, algunos de ustedes, el agua, bueno, yo creo que ya todos sabían que el agua pues es el H2O, ¿no? Que está formada por 2 átomos de hidrógeno y por un átomo de oxígeno, ¿cierto? Hasta el momento solo habíamos visto los átomos, ¿no? Aislados, ¿cierto? Entonces, a estos donde empezamos a combinar cosas y tenemos más de un átomo, les llamamos moléculas, ¿no? Entonces el agua, esta es una molécula, ¿va? Ok, entonces estos de acá arriba, el hidrógeno y el oxígeno, esos también son elementos, ¿no? Están en la tabla periódica, sí son elementos, ¿todos de acuerdo? Pero resulta que como a los átomos no les gusta estar solitos habitualmente, pues se unen en parejas, ¿no? A los metales sí les gusta estar solitos, pero a los no metales no les gusta estar solos, siempre les gusta estar pegados a algo más. Entonces, este de acá, el oxígeno, pues su fórmula es O2, es decir, para formar el oxígeno que respiramos, pues no es solo un átomo de oxígeno libre, sino que ese átomo de oxígeno ya se unió a otro, formaron una molécula, ¿no? Y lo mismo sucede con el hidrógeno. Acá tenemos al hidrógeno, que también es H2, ¿no? Entonces quieren estar juntitos, ¿sí? Y entonces, pues en este circuito que tenemos aquí, tenemos 3 moléculas diferentes, ¿no? Tenemos agua, tenemos oxígeno y tenemos hidrógeno, ¿no? Entonces, a estas moléculas de oxígeno e hidrógeno, de igual manera, le seguiríamos llamando, pues estos son elementos, ¿no? Porque están formados de solo un tipo de átomo, ¿cierto? Están formados solo de hidrógeno, y oxígeno y oxígeno. Entonces estos de acá son elementos, ¿sí? Mientras que el agua es una molécula, ¿no? O sea, todas estas son moléculas, estas son moléculas. Estas son moléculas formadas por elementos, y esta agua de aquí, ¿no? También es una molécula, pero esta está formada por 2 elementos diferentes, ¿vale? Entonces a esos
A esas moléculas, a las que están formadas por más de uno, pues les llamamos compuestos, porque están pues compuestos por más de un elemento, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, el ánodo y el cátodo que tenemos aquí, ¿se acuerdan de qué habíamos quedado que era? ¿De qué estaban hechos? De algún metal, ¿no? Entonces, uno de los muy muy buenos para la electroquímica, vamos a verlo más adelante por qué, es el platino. ¿No? Y acá también, el platino. Habíamos platicado un poquito en la clase pasada que el platino se utiliza en cosas que no queramos que el platino, bueno, que el electrodo o que el recubrimiento reaccione, porque el platino es súper estable, no se combina con muy poquitas cosas, casi no reacciona. Entonces lo que les decía, esto de los clavos que están recubiertos de platino, pues si nos ponen un clavo y nos ponen un clavo solo de cobre, pues nos va a dar contaminación por metales pesados, porque se empieza a disolver el clavo con la sangre, que es un poco ácida, etc. Mientras que el platino no reacciona y entonces puede estar ahí el clavo sin molestarnos, ¿no? Sin afectarnos. Entonces, estos de acá serían elementos, moléculas, compuestos. ¿Qué le pongo al platino? Está formado de una sola cosa, de más de una. El platino es solo platino, ¿cierto? Entonces este es un elemento, por tanto, porque está formado solo pues de una sola cosa, de platino y nada más, ¿cierto? Entonces no puede ser un compuesto, es un elemento, ¿sí? Y en este caso en particular pues es un metal. Ya más adelante veremos qué propiedades son las metálicas y qué propiedades son las de los demás, ¿sí? Vale, hasta el momento aquí todo bien. Okay. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hicieron la actividad pasada, la actividad 1, pues se encontraron con que los átomos están formados de protones y neutrones y electrones, ¿no? Principalmente. Vale. En cuestión de tamaño, ¿qué características tenían estos tres? En cuestión de tamaño, fijándonos solo en el tamaño, ¿qué características tienen esos tres? El electrón es 10.000 veces más pequeño. Entonces el electrón es súper pequeño, ¿no? Entonces vamos a poner pequeño. O sea, todos son pequeños, pues no hay manera de ver a ninguno de ellos, ¿no? Pero de entre esos tres, los electrones son muy pequeños, ¿vale? ¿Y los neutrones y los protones? Son grandes y ¿qué otra cosa? Y son iguales, ¿no? Mismo peso, bueno, misma masa sería más bien. Vamos a escribirlo bien. Misma masa, ¿no? Entonces, resulta que en la tabla periódica tenemos varios numeritos en la tabla periódica, ¿no? Uno es el número atómico. ¿El número atómico a qué me relaciona? El número atómico solo a los protones, ¿cierto? Es lo que le da la identidad al elemento. ¿Qué tantos protones tiene? Pues hace que sea carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor o el que sea, ¿cierto? Y nada más. El número de neutrones es pues qué tan estable o qué tantos isótopos tiene ese elemento en particular. Entonces, ¿perdón? Influye en la masa. ¿Se acuerdan que les había puesto un ejemplo donde ponía, bueno, no me acuerdo el que sea, el oxígeno, por ejemplo? El oxígeno dice que tiene 8 protones y dice acá abajo, dice 15.995, ¿no? Esa es la masa atómica, ¿cierto? El 15.995. Pero pues estábamos hablando de enteros, ¿no? Entonces, ¿por qué 15.995? Pues porque tiene isótopos, ¿no? Entonces existen isótopos. Entonces isótopos pues es la cantidad de neutrones que tiene el elemento en particular. Entonces aquí pues el principal de los isótopos del oxígeno es el isótopo oxígeno 16, es decir, tiene 8 protones y 8 neutrones. Pero también existe una variedad que es el oxígeno 15, en una muy pequeña proporción, y por eso es que nada más disminuye la masa, la masa atómica promedio disminuye poquito,
Pues porque hay una proporción muy pequeña de oxígeno 15, ¿vale? Entonces, este número de aquí lo usamos para otra cosa también. Lo utilizamos para determinar cuántas partículas vamos a tener pues en algo que podamos medir. Pues nosotros podemos contar moléculas de oxígeno aquí dentro, o podemos contar moléculas de plástico en esta mesa. No podemos, ¿no? ¿Qué sí podemos medir? Podemos medir la masa, por ejemplo, y podemos medir también el volumen, ¿no? Entonces, la masa sí la podemos medir, y la masa, pues estarán de acuerdo, está relacionada directamente con qué tan pesado es cada uno de esos átomos que la forman, ¿no? Y entonces, asumiendo que yo tuviera este lápiz fuera completamente, vamos a decir, de grafito, que solo es carbono, pues entonces, si yo sé cuánto pesa cada uno de esos átomos, pues entonces podría saber cuántos átomos hay aquí, ¿no? Porque la peso y digo, ok, esta pluma que solo es de grafito pesa 10 gramos, ¿no? Y si sé cuánto pesa cada uno de esos átomos, entonces puedo decir, tengo chorrocientos mil millones de átomos, ¿va? Entonces resulta que los átomos pues son extremadamente pequeños, y entonces medirlos en cantidades, bueno, más bien, hablar de ellos, pues siempre estamos hablando de números gigantescos y gigantescos y gigantescos. Entonces, para eso nos inventamos una cosa que aterroriza a todos los alumnos de prepa, que se llama el mol, ¿no? Entonces, el mol, ahorita les voy a dejar una actividad para que vean qué significa, ¿no? De qué es un mol y qué tan grande es un mol, ¿no? Un mol es una unidad de medida. Es como cuando yo les digo una decena. Si les digo, tengo una decena de huevos, ¿de cuántos huevos estoy hablando? 10. De 10, ¿no? Y si les digo una docena, 12. ¿y un centenar? Bueno, pues es una analogía similar el mol. Solo que el mol resulta que es un número estratosféricamente grande. El mol es 6.023 por 10 elevado a la 23 cosas, no importa qué. O sea, de personas pues no nos alcanza, ¿no? Porque no hay tantas personas como eso. Tampoco nos alcanza para decir número de plumas en el planeta, tampoco nos alcanza, porque por 10 a la 23 es un número monstruosamente gigantesco. Entonces, utilizamos este número que viene a partir del carbono y el peso del carbono, ¿no? Para determinar cuántos átomos se tiene en un espacio. Y entonces a lo que se llega a asociar es a la masa atómica. Entonces se escogió este número feo, ¿no? Porque no tiene como una redondez como una centena o una decena, ¿no? Se escogió este número feo pues porque dan los cálculos. Entonces ese número que ven ahí que dice 15.995, ¿no? Eso es lo que pesa un mol en gramos. Entonces un mol de oxígeno atómico pesa pues 15.995 gramos. Bueno, ya había puesto por mol, entonces es redundante, lo voy a quitar. Un mol de oxígeno pesa 15.995 gramos, ¿vale? Entonces ustedes quieren un mol de oxígeno, pues van y consiguen 15.995 gramos, lo pesan en una balanza y ¡tatán! Se acabó, listo, tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hagamos el ejemplo del que está acá arriba, del agua, ¿no? Entonces, del oxígeno, ¿de dónde saqué cuántos gramos por mol? De su masa atómica, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, si tengo más de una cosa, como H2O, ¿de dónde saco su peso? De la suma de sus masas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en el agua? Okay. Entonces, 2. ¿Y cuál es la masa atómica del hidrógeno? ¿Perdón? Entonces, por 1. Y luego más, una vez, la masa atómica del oxígeno, que quedamos que es 15.995, ¿cierto? Entonces resulta que la masa atómica del agua pues es 17.995, que habitualmente ponemos 18 gramos por mol. ¿Perdón? Sí. Bueno, depende de qué número. Por ejemplo, el del oxígeno, que es 15.995, si lo ponen como 16, nadie va a decir nada. Pero, por ejemplo, el del cloro acaba en .35. Ese ya no está para redondearlo porque es mucho. Es 35% de redondeo. Bueno, 35% de una unidad de redondeo. No, si está, o sea, por ejemplo, si
Si lo que van a redondear es 0.1, está bien. Si lo que van a redondear es más de 0.1, mejor no lo redondeen, ¿vale? Directo. Entonces, pues esta es la masa molar del agua. 18 gramos por mol, ¿vale? Ok. Entonces, ahora nomás como ejemplito rápido, déjenme ver dónde lo pongo. Este ya está muy ocupado. No, pues vamos a dejar. Bueno. Entonces lo vamos a poner acá arriba. Bueno, yo abrevio masa molar como M minúscula y una A de subíndice, ¿vale? Existen otras abreviaciones como M mayúscula con 2 rayitas arriba, que no la uso porque me da una flojera espantosa escribir esa M cada vez que tengo que hablar de masa molar. Entonces yo no la uso. Puede que se la topen en los libros como esa M, eso sí, pero yo uso MA, ¿vale? Entonces vamos a quitar esa M que no voy a usar nunca jamás y listo. Entonces determinen la masa molar, por ejemplo, del sulfato de cobre y determinen la masa molar del, ¿qué será? Bueno, del cloruro de sodio. Y díganme cuál es. Disculpen ustedes que no sea el más ordenado escribiendo en un pizarrón, pero utilizando la tabla periódica, obviamente. Esa mera. Ahorita la hacemos todos juntos, nada más dejar que acaben los demás. $159.6, ¿no? ¿Te digo? 159.6. ¿Alguien tiene la del cloruro de sodio? 58. ¿Cuánto de qué? ¿Todos entienden de dónde salen esos dos números? ¿No? Entonces, para el sulfato de cobre, el cobre pesa 65, ¿no? El azufre pesa 32 y cada uno de los 4 oxígenos que tiene, pues pesan 16, ¿no? Entonces hay que sumar todo eso, 16 por 4 más 32 más 65.40 de cacho. Y eso es lo que nos da. Listo. Y para el cloruro de sodio, el cloro pesa 35 punto algo y el sodio 23.1, ¿no? No. 22.9. Eso. Y de ahí sale. De ahí sale ese número, ¿no? Casi 23. ¿Va? Y entonces nada más una cosa. Por ejemplo, si ustedes llegan a tener... dejen pienso en uno. Este es el nitrato de calcio, ¿vale? Entonces, si se fijan, tiene un 2 acá, ¿no?
Ese 2 de ahí afecta a todo lo que esté dentro del paréntesis, como que si fueran matemáticas, ¿no? Entonces, pues tendré 2 nitrógenos y tendré 6 oxígenos. Y tan, listo. Se hace lo mismo que acaban de hacer y se obtiene la masa molar del carbono. Eso nos va a ser muy importante, pues, cuando empecemos a preguntarnos cómo puedo producir 1 kilogramo de cloruro de sodio, ¿no? Pues necesitaremos saber cuántos moles pues reaccionan unos con los otros, porque están de acuerdo que las reacciones no se dan entre kilogramos y kilogramos, ¿no? Se dan entre moléculas, ¿cierto? Entonces nos interesa saber pues cuántas moléculas tenemos, y como tenemos números muy gigantescos, como el mol lo dice, pues entonces mejor utilizamos moles, ¿no? Entonces tengo un mol de agua. Bueno, tienes un mol de agua, tienes 18 gramos de agua. Pues perfecto. Tengo 36 gramos de agua, pues tienes 2 moles de agua. Chido. Entonces 2 moles de agua se relaciona directamente a la cantidad de moléculas que tenemos. Esta manera de hacerlo, que es las estructuras de Lewis, pues lleva pues, varios pasos. Ya les puse un texto en Canvas que les explica según yo, bastante amablemente cómo funcionan las estructuras de Lewis. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos, no los vamos a hacer todos porque pues, son un chorro, ¿no? Entonces vamos a hacer estos 4 primero, ¿vale? Entonces ahorita que todavía no están familiarizados con los nombres, pues les voy diciendo cómo se llaman, ¿no? Entonces el primero, bueno, no sé si saben cómo se llama, ¿no? Ese es el agua y listo, ¿no? No hay más. Luego viene el fluoruro. Se llama fluoruro porque tiene al catión flúor, que es este de acá, al anión flúor, que es este de acá, que ya le agandalló un electrón, cada uno de esos flúor le agandalló un electrón al boro, y entonces se llama fluoruro. Acaban todas las cosas que jalan, bueno, en general la que jalan los electrones, se acaban en, bueno, es la primera parte que decimos, es la parte del anión, ¿no? Entonces fluoruro de y lo que sea que esté pegado. Entonces en este caso se llama fluoruro de boro. Bueno, pero también entonces luego tenemos el ion, porque si se fijan ya tiene un más aquí arriba. Este más ya indica que es un ion, ¿no? Es un catión que entonces tiene una carga positiva, pero esa carga positiva no es de uno de los hidrógenos, es de la molécula completa, ¿vale? Entonces todo ese NH4 en global tiene un electrón menos de lo que tendría si todos sus átomos estuvieran en estado base, ¿vale? Entonces el ion amoníaco. Entonces, por ejemplo, si tuvieran amoníaco de sodio, pues sería fluoruro de amonio, pues sería, por ejemplo, NH4F, ¿no? O hay muchos otros. Y el último es el ácido sulfúrico, ¿va? El ácido sulfúrico, si ya pasaron por laboratorio, pues sabrán que es un ácido de los más fuertes, quema padrísimo, deja el piso negro, y pues básicamente si se lo echan azúcar glass, hacen una columna de grafito así, se eleva bien padre. No lo hagan en su casa, por favor. Sé que suena divertido, pero es peligroso. Entonces, aguas. Entonces, bueno, las reglas para hacer la estructura de Lewis, pues empiezan con qué átomo de esos pongo en el centro, o qué átomo hago que sea el átomo central, ¿vale? Entonces, habitualmente lo que ponemos es el menos electronegativo. ¿Se acuerdan cómo iba la electronegatividad? De abajo a la izquierda en la tabla periódica es el menos electronegativo, y va subiendo hacia arriba a la derecha es el más electronegativo, ¿no? Entonces el flúor es el átomo más electronegativo, el francio es el átomo menos electronegativo. ¿Cómo digo? ¿Así o no era al revés? Por eso va aumentando de izquierda a abajo, del francio, hacia arriba a la derecha, que está el flúor, ¿sí? Entonces el flúor es el más electronegativo, el francio el menos. Pero lo que sí es que el hidrógeno no se usa como átomo central nunca, jamás de los jamases, y el flúor habitualmente tampoco, ¿no? El flúor siempre le anda agandallando algo. Entonces, por ejemplo, en el agua, entonces, si no puedo poner al hidrógeno de átomo central, ¿a quién sí puedo poner? Entonces al oxígeno. Entonces al oxígeno, y tengo el hidrógeno, y tengo el hidrógeno, ¿no? Entonces elijo un átomo central, en este caso el oxígeno, y pues rodeo con los demás átomos a ese átomo central. Entonces aquí la única manera de rodearlo pues es poner los hidrógenos a los lados y listo, ¿no? No hay más, no hay otra manera. ¿Va? Entonces, para el fluoruro de boro, ¿cuál átomo pongo como el central? Boro. Boro. Entonces el boro.
y los flúors, ¿qué hago con ellos? Como en un triángulo. Bueno, en general para las de Lewis lo que hacemos es ponerlas en, ¿cómo se llama? Como a 90 grados, digamos. Sí las podrían poner, bueno, pues finalmente forman el triángulo más o menos del que hablaban, ¿no? Pero se podría haber puesto aún más triangulantes. Ok, entonces estos ya van dos de ellos y nos falta el NH4, que ¿cuál pondría en medio? Nitrógeno, ¿vale? Y entonces los 4 hidrógenos alrededor, ¿no? Vale. Y el último que nos falta es el ácido sulfúrico, ¿vale? Entonces ese es pues un pelín complicado, ¿no? Entonces el azufre está, sí, creo que para esta clase será bueno que traigan una tabla periódica impresa para que sea más rápido. El azufre está en la misma familia que el oxígeno, un puesto abajo del oxígeno. Eso hace que si la electronegatividad va de izquierda abajo a derecha arriba, pues el oxígeno sea más electronegativo que el azufre. Entonces el átomo central en este caso tendría que ser el azufre, ¿vale? El hidrógeno, después de haber visto estructura electrónica, no le sonará raro que solo puede formar un enlace, ¿no? Porque solo tiene 1s1, ¿no? De electrones, entonces pues solo puede agarrar un electrón más, ¿no? Solo le pueden poner un electrón más y ya se llenaría su órbita, ¿cierto? Y para pasar al 2s, pues se requiere demasiada energía, eso no sucede. Entonces el hidrógeno solo puede formar un enlace. Entonces los átomos que tendrían que rodear al azufre pues tienen que ser los del oxígeno, ¿no? Que pueden formar más enlaces. Entonces voy a poner los 4 del oxígeno y pues los hidrógenos los voy a poner aquí al lado, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Entonces esas son las primeras dos cosas, ¿no? A poner un átomo central y rodear a ese átomo central pues con los demás, de una manera lo más simétricamente posible. ¿Okay? Entonces ahora nos toca contar todos los electrones de valencia que hayan en las moléculas. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 4 en el P, pero también tiene el 2s, ¿no? ¿Se acuerdan que es? Vamos a notar aquí a la rápida. El del oxígeno, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4, ¿cierto? Entonces, la parte de valencia habíamos quedado que es este pedazo, ¿cierto? Entonces, los electrones de valencia del oxígeno son 6. Luego les subo el videito de esto, no se mortifiquen cuando me vean destrozar el pizarro. Entonces, ya. Entonces, del oxígeno son 6. ¿Y de los hidrógenos? Uno de cada uno, ¿no? Tienen un electrón de valencia cada uno. Esto hace pues que haya 8 electrones de valencia. Vale. Entonces el agua tiene 8 electrones de valencia. Sí. Vamos bien. Entonces ahora el fluoruro de boro. ¿Cuál es la configuración electrónica del flúor? ¿Es el número? ¿Alguien que tenga tabla periódica? ¿Qué número es el flúor? El 9, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí mientras es 9, ahorita lo borro. 9 y entonces es 1s2, 2s2, 2p, ándale, escribe 6, Rodrigo, ándale. 2p5, ¿cierto? Y entonces los electrones de valencia pues son estos de acá. Entonces tiene 7 electrones de valencia cada flúor, ¿no? ¿Y el boro en qué lugar, en qué parte de la tabla periódica está? 5. El 5. Entonces son 7 por 3 de los flúors. Y el boro es el número 5. ¿Y en qué configuración electrónica tiene? Entonces 1s2, 2s2, 2p1, ¿no? Eso hace que la configuración, la capa de valencia tenga 3 electrones, ¿cierto? Vale. Entonces ya podemos borrar esto, ya que sabemos que tiene 3. Y entonces pues los electrones de valencia de esta molécula son 7 por 3, 21, más 3, 24 electrones. Bueno, va. Entonces quedamos que 24 electrones de valencia tiene, ¿no? ¿Sí todos de acordísimo? ¿Sí? Entonces cada uno de los flúors tiene 7, ¿no? Y pues y el boro tiene 3. Entonces ahora dejen borro para que podamos ir haciéndolo con más calmita. Entonces 24 electrones. Vale.
Ok, entonces ahora les toca el del nitrógeno, el del ion amoníaco. A ustedes solitos, ¿cuántos electrones de valencia tienen? Pues se debe de restar uno porque tiene más. Ok, pues le vamos a restar uno, va. ¿Cuántos tiene? La cara de tabla periódica, sí, ya me acordé, estaba en la posición. El hidrógeno solo tiene uno. Entonces hidrógeno 1 y nitrógeno 5, vale. Entonces, ¿cuántos electrones tendría de valencia? Pues 9, pero se le quita uno. Ok, vale, todo bien entonces. Entonces justo lo que estaban diciendo, entonces tiene 5, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, es el número atómico 7. Entonces tiene 5 electrones de valencia porque los del 1s2 no cuentan, ¿no? Entonces luego tenemos más 4 electrones, bueno, más 4 por 1, que son los electrones de valencia que tiene el hidrógeno. Y por último tenemos pues menos un electrón, ¿no? Porque nos está diciendo que es el NH4+, ¿cierto? Entonces, pues tenemos, ¿cuántos electrones de valencia en total? 8 electrones de valencia. Vale. Vamos bien. Y ahora viene el que es pues, el más grandecito de todos, ¿no? Entonces, ya más o menos nos vamos acostumbrando, ¿no? ¿Cuántos electrones de valencia tiene cada oxígeno? 6, ¿no? Entonces, 6 por 4 oxígenos, ¿no? Vamos a poner que este es por el oxígeno. Ajá. Luego, ¿cuántos electrones de valencia tienen los hidrógenos? 2 por 1, ¿no? Estos son debidos al hidrógeno. ¿Y el azufre? No. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho con la configuración electrónica? Que hicimos la configuración electrónica del boro, del cloro y etcétera. ¿En qué acababan todos? Acababan con S2, P5, ¿no? Ok, y todos acababan en eso, ¿cierto? Entonces esos son los electrones de valencia, en ese caso de los halogenuros. Todos se acaban en 7 electrones de valencia. Entonces este de aquí está en la misma familia del oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? ¿Cuántos el oxígeno? 6, ¿no? Entonces ¿cuántos electrones de valencia tendrá el azufre si está en la misma familia? 6. Si sacan la configuración electrónica de este, es el 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Que esto de aquí es justamente la parte de valencia, ¿no? Y es en lo mismo que acaba el oxígeno, S2P4, ¿no? Entonces en la misma familia, si se aprenden, o sea, más bien, si saben cuántos electrones de valencia tiene el jefe de la familia, digamos, pues entonces ya saben cuántos electrones de valencia tienen los demás. Son los mismitos. Ese no es. Vale. Entonces del azufre quedamos que también son 6. Estos debidos al azufre. Y entonces, ¿cuántos electrones de valencia tengo en total? Son 6 por 5, 30, ¿no? Y 2, pues 32. ¿Hasta ahí vamos todo bien? ¿No hay dudas de cómo se determinó, por ejemplo, el del amoníaco? ¿Nada? Bueno. Entonces, siguiente paso. Voy a borrar esto para que no nos estorbe. Entonces, siguiente paso es dibujar una línea entre cada uno, o sea, entre cada par de átomos, ¿vale? Entonces, cada una de esas líneas es como si tuvieran 2 electrones. Para hacer un enlace necesitamos 2 electrones. Entonces voy a poner una raya de este lado, una raya de este lado. Entonces ya formé 2 enlaces en el agua, ¿no? Entonces luego voy a ir al fluoruro de boro y voy a hacer un enlace entre el flúor y boro, un enlace entre flúor y boro, un enlace entre flúor y boro. Y por último el amoníaco, 1, 1, 1, 1. Y en el ácido sulfúrico entre el oxígeno y los todos los enlaces, ¿vale? Entonces esa parte de las reglas estuvo fácil, ¿no? Estuvo leve. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir llenando octetos. ¿Se acuerdan que les dije que por ejemplo, bueno, que quieren llenar sus capas los átomos, ¿cierto?
Entonces ahora lo que tenemos que hacer es llenar octetos. Y eso significa poner los electrones alrededor de los átomos que se pueda. Entonces lo que tenemos que hacer al inicio es empezar a llenar los átomos de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces en este caso tenemos a los hidrógenos afuera. Pero ¿con cuántos electrones llenan capa los hidrógenos? No. O sea, con uno tienen un electrón de valencia. Su configuración electrónica es 1s1, ¿no? Entonces, para llenar esta capa, ¿cuántos electrones le faltan? 1, ¿no? Para llenar ese 2, ¿no? Y entonces, si ya llegamos a 1s2, ya no necesitamos más electrones. Porque llegar al siguiente nivel, como les digo, cuesta un dineral energéticamente hablando, ¿va? Entonces, el hidrógeno estarán de acuerdo que ahorita ya tiene todos los electrones que necesita. Si yo hago aquí si analizo aquí, el hidrógeno ya tiene 2 electrones con él, ¿no? Esos 2 electrones están rondando tanto al oxígeno como al hidrógeno. Entonces el hidrógeno ya ve 2 electrones y entonces el hidrógeno dice, pues chido, yo ya quedé, ¿no? Y lo mismo pasa con el otro hidrógeno, ¿no? El otro hidrógeno, pues también tiene ya 2 electrones, entonces ya no necesita más. Entonces, pues me tengo que ir, pues, con el oxígeno, ¿no? Entonces ahorita estarán de acuerdo que ahorita llevamos 4 electrones ya asignados, de los 8 que tenemos que asignar, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponerlos como pares de electrones, ¿no? Porque los electrones les gusta estar juntitos. Entonces vamos a poner 2 electrones acá, ya llevamos 6 electrones, y 2 electrones más acá, y ya llevamos los 8 electrones de valencia que teníamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Vale. Entonces ahora nos vamos al flúor, al fluoruro de boro. Entonces en el fluoruro de boro tenemos que asignar, ¿cuántos electrones nos quedan por asignar? 2 electrones. Teníamos 24 al inicio, ¿no? ¿Cuántos llevamos ya asignados? 18. Nos faltan 18, ¿no? Justo. O sea, los 6 que tenemos asignados, 24 que eran, nos quedan 18 que asignar. Entonces, pues me voy por cada uno de los átomos. Entonces, externos hacia internos, ¿no? Entonces, 2 acá. Este flúor tendría 2 ahorita. Ahora ya tiene 4 con el par que acabo de dibujar. 6, 8. Ya completé su octeto, ¿no? Entonces, ahora me voy al siguiente flúor. Ya tiene 2, 4, 6, 8. ¿Cierto? Y por último, 2, ya tiene 2. Le pongo otros 2, 4, 6, 8. Y entonces ahora fíjense que ya asignamos 6 por 3, 18 electrones, más los 6 que están en los enlaces, ya tengo los 24 electrones de valencia asignados. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya acabé con esta parte del flúor. Ahora nos vamos al amoníaco. Otra vez, los hidrógenos ya tienen cada uno sus 2 electrones, entonces no hay nada que asignar. Pero ahí ya van 2, 4, 6, 8 electrones, ¿no? Entonces tenemos 4 enlaces y por tanto 8 electrones. Entonces están todos los electrones de valencia, ya están asignados. Entonces en pues no tengo que hacer nada en este instante, ¿no? No hay nada que agregar. Entonces ahora nos vamos por último al ácido sulfúrico. Ahorita tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones asignados. Lo que quiere decir que nos quedan 20 electrones, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, primero, como este tiene 2 enlaces, voy a hacer una cajita aquí para que vean cuáles sí tiene, ¿no? Entonces el oxígeno, este oxígeno en particular ya tiene 4 electrones alrededor. Entonces 4, 5, 6, 7, 8 electrones, ¿sí? Estarán de acuerdo que el oxígeno que está unido al azufre y al hidrógeno son idénticos, ¿no? Entonces le faltan también 2 y 4, ¿va? Entonces ahí ya va 2, 4, 6, 8 electrones de los 20 que tengo que asignar. Entonces luego me voy al siguiente, dejen borro este de acá, anotamos. Voy a borrar esta línea. Y entonces ahora me voy a ir a los otros oxígenos. Entonces 2, 4, 6 y los 2 que estaban en el enlace, 8. ¿Cierto? Entonces ahí voy en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 electrones ya asignados. De los 20, ¿no? Entonces me faltan, ¿cuántos? Otros 6. Entonces 2, 4, 6. Y ya acabé, ¿no? Ya tengo ahora sí los 32 electrones asignados. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Entonces ya acabé con la asignación de electrones en las cuatro moléculas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
tranquilo, va. Entonces, ahora viene la parte que se empieza a poner un pelín más truculenta, que se llama asignar la carga formal. Entonces lo vamos a poner aquí arriba. Asignar carga formal. Entonces la carga formal, como está definido, carga formal es igual al número de electrones de valencia del átomo, o sea, aquí tenemos que analizar átomo por átomo, ¿sí? Menos el número de electrones no enlazados y más el número de enlaces. ¿Vale? Y con eso obtenemos la carga formal. La carga formal nos va a ayudar en unos minutos para saber si la estructura que propusimos es correcta o no. ¿Ok? Entonces, vamos a ir uno por uno. Entonces, el hidrógeno vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, carga formal del hidrógeno. ¿Vale? Entonces, quedamos que es el número de electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene un electrón de valencia, ¿cierto? Entonces luego le vamos a restar el número de electrones no enlazados. Este no tiene ninguno, ¿no? O sea, si yo me fijo en esto, tendría que incluir al enlace. Si yo me fijo en este pedazo, no tiene ningún electrón que no esté enlazado, ¿cierto? Entonces, pues 0. Y luego más el número de enlaces que tiene formados, que es 1, ¿no? Y entonces 1 menos 1, 0. Entonces a las cargas formal que son de 0, pues no les pongo nada, o sea, ya queda el hidrógeno y no le pongo ninguna distinción en la molécula, ¿ok? Entonces ahora hagamos el del oxígeno. ¿Están de acuerdo que la carga formal del otro hidrógeno es la misma, ¿no? Son idénticos los dos hidrógenos, entonces no hay necesidad de sacarla del otro. Entonces ahora vamos a poner acá la carga formal del oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6, ¿no? Vale. Ahora menos, ¿cuántos electrones no enlazados tiene? 4. Y luego, ¿cuántos enlaces tiene? 2. Entonces 6 menos 6, pues 0, ¿no? Entonces otra vez la carga formal del oxígeno, al igual que la del hidrógeno, es 0. Bueno, vamos bien. Entonces ahora nos vamos a ir al del boro. Entonces al del boro, aquí tenemos, si se fijan, los 3 flúors son equivalentes, ¿no? Entonces solo tenemos que hacer la carga formal del flúor y la carga formal del boro. Vale. Entonces, ¿cómo calculo la carga formal del flúor? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el flúor? Que habíamos quedado 7. Entonces 7 y le restamos, ¿cuántos electrones no enlazados tiene? 6 cada uno. ¿Y cuántos enlaces forma con el boro? 1 cada uno, ¿no? Ok, y entonces este es 0. Y el boro, entonces el boro, ¿cuántos tiene? ¿Los electrones de valencia? 3, ¿no? Entonces 3, ¿cuántos electrones no enlazados tiene? 0, ¿no? No tiene ningún puntito alrededor. Y luego, ¿cuántos enlaces tiene? 3. Pues otra vez 0, ¿va? Entonces estos dos pues van muy bonitos y muy fáciles de utilizarse. Entonces ahora vienen los que ya no están tan fáciles. Vale. Entonces ahora para tenemos la carga formal del hidrógeno y la carga formal del nitrógeno, ¿no? Entonces el hidrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 1. ¿Y cuántos electrones no enlazados? 0. ¿Y cuántos enlaces tiene? 1. Entonces 0, ¿no? El nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 4. ¿Cuántos? 4. Electrones de valencia. 5. Recuerden, está al lado del oxígeno, ¿no? El oxígeno tiene 6, uno antes, el nitrógeno, entonces tiene que tener 5. Entonces 5, ¿no? Menos, ¿cuántos enlaces tiene? ¿Cuántos electrones no enlazantes? 0, ¿no? ¿Y cuántos enlaces tiene? 4. Entonces esto me queda 1 positivo, ¿cierto? Ok. Entonces,
justamente esa, como la carga formal es la del nitrógeno, le ponemos un más al lado del nitrógeno. En general le ponemos un circulito alrededor, a los menos también, si es que da negativo. ¿Para qué? Pues porque se ve chulo, básicamente, ¿no? No tiene ninguna razón particular. Entonces, ya quedó este. Y entonces ahora nos vamos a ir al último, al del ácido sulfúrico. Entonces aquí sí necesitamos sacar más cargas formales, ¿están de acuerdo? Porque tenemos las de los hidrógenos, que son iguales, cada hidrógeno es igual. Tenemos las de los oxígenos, que están enlazados a hidrógenos y azufre. Y la de solo los oxígenos enlazados a azufre. Entonces por el momento voy a asignarle a este oxígeno un número 1 y a este oxígeno un número 2 para que podamos sacar la carga formal y no pongamos cara de rareza, ¿va? Entonces vamos a sacar la carga formal del hidrógeno, la carga formal del oxígeno 1 y la carga formal del oxígeno 2, ¿no? Entonces del hidrógeno, ¿qué carga formal da? Ya mejor díganme la carga formal sin hacer operación. 0, ¿no? Tiene un electrón de valencia, tiene un enlace, 0. La carga formal del oxígeno 1, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6, vale. Y entonces ahora le vamos a restar una suma. ¿Cuántos electrones no enlazantes tiene el oxígeno 1? 4, ¿no? Y luego, ¿cuántos enlaces tiene? 2. Entonces este queda con 0, carga formal de 0, el oxígeno 1. Entonces ahora vamos al oxígeno 2, otra vez 6 electrones de valencia, ¿no? Menos, ¿cuántos electrones no enlazantes tiene? 6. ¿Y cuántos cosas? ¿Y cuántos enlaces? Tiene un enlace, ¿no? Entonces esto queda como menos 1, ¿no? 6 menos 1. Y entonces, otra vez, le asignamos un menos acá, ¿no? A los oxígenos 2, ¿no? Entonces, este oxígeno también... ¿Cuál es el oxígeno 1 y el oxígeno? Bueno, ves, le puse en verde, no se ve mucho. Este es el 1. Los dos son los que tienen dos. O sea, yo se los asigné, esa es una nomenclatura que yo acabo de asignar para que entenderlo, ¿no? O sea, los oxígenos se llaman oxígenos siempre. Pero entonces, el oxígeno 1 le puse como el oxígeno que está enlazado a un hidrógeno y a un azufre, ¿va? Y el oxígeno 2 es el que solo está enlazado al azufre. Entonces, los dos oxígenos, 2 acaban con un negativo. Pero me faltó uno, ¿no? Me faltó el azufre, ¿no? Entonces, carga formal del azufre. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? No. Recuerden, está en la misma familia que el oxígeno, ¿no? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? Entonces tiene 6, ¿no? Entonces luego le restamos ¿cuántos electrones no enlazantes? 0, ¿no? ¿Y cuántos enlaces? 4. Entonces esto queda como 2 positivo, ¿no? Y entonces ese 2 positivo, pues se lo voy a poner aquí. 2 más positivo. ¿Todos de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay dudas, aclaraciones, comentarios? Vale. Entonces ahora viene la parte como para garantizar si esto está bien hecho o no, si esta puede ser o no la estructura real. Entonces, a las cargas formales, si es que tenemos, las moléculas en general no les gusta estar cargadas porque reaccionan demasiado rápido, son muy inestables las moléculas cargadas. Por ejemplo, NH4+, si ustedes lograran tener la molécula o un gas de esto aislada, reaccionaría con lo primero que se tope, porque habrá un electrón que le gusta estar con esa carga positiva, ¿va? Entonces no son muy estables los iones en general, a menos que estén en solución y demás, que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a checar. Entonces el agua no tiene cargas formales. Entonces esta es la estructura completa y digamos irreal del agua, ¿no? Entonces ya, esa ya quedó. Entonces ahora vámonos a la del fluoruro de boro. El fluoruro de boro, de nuevo, no tiene cargas formales y la molécula de inicio, el BF3, tampoco tenía carga formal, ¿no? Entonces, pues parece estar bien hecha, ¿no? Entonces también la vamos a enmarcar en verde, que ya quedó. Entonces ahora nos toca el ion amonio. Entonces el ion amonio habíamos quedado que era NH4, ¿cierto? Más. Entonces en la molécula, en el ion estaba declarado que es un ion positivo con una carga positiva. Y entonces lo que nos encontramos haciendo la estructura de Lewis es que tenemos un ion positivo con una carga formal. ¿Todos de acuerdísimo? ¿Sí? ¿Va? Entonces esta estructura también es así, ya quedó. Y entonces la que nos falta analizar es esta. Esta tiene
una carga negativa en 2 oxígenos en cada uno y 2 cargas positivas en el azufre. Entonces eso a las moléculas, como les digo, no les gusta tener esas cargas formales. Entonces, para ser más estables, lo que hacen es que esta carga negativa que tenemos aquí en el oxígeno puede contrarrestar a una carga positiva que tiene el azufre, formando un enlace nuevo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, con la magia del pizarrón, borrar, ese no es el borrador, no sé si es el borrador. Vamos a borrar, no. Vamos a borrar las cargas positivas y la carga negativa, y vamos a quitarle 2 de estos electrones porque los vamos a usar. Entonces esos 2 electrones los vamos a meter como un segundo enlace, ¿sí? Entonces, si quieren, checamos que la carga formal de este nuevo oxígeno sea realmente esa, ¿va? Entonces, ¿cuál sería la carga formal de este nuevo oxígeno? Tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Y le estamos quitando 4, entonces ya solo nos queda 2 y tenemos 2 enlaces. Entonces nos queda carga formal de 0, la nueva carga formal, ¿cierto? Entonces este oxígeno ya quedó bien. Si se fijan, al azufre solo le quité una carga positiva, ¿no? Entonces ahí tiene que seguir habiendo una segunda carga positiva. ¿Y qué puedo hacer con ella? Pues lo mismo que hice con la anterior. Tengo una carga negativa sobre el oxígeno y una carga positiva sobre el azufre, entonces las puedo juntar. Entonces le quitamos este de acá, quitamos el negativo de acá, borramos estos 2 puntos y metemos un segundo enlace. Y de nuevo, este nuevo oxígeno no tiene carga formal. Hasta ahí todos de acuerdísimo y bien. ¿Seguros? Ok. Y entonces, si ya no tengo cargas formales en la molécula, entonces esta molécula es, pues, la versión correcta de la molécula del ácido sulfúrico. Esa es la forma que tiene. Un azufre que está unido a 4 oxígenos y 2 de esos oxígenos están unidos al hidrógeno. ¿Vale? Entonces ya le puedo poner marquito verde porque ya la hicimos bien. Y todos contentos. ¿Va? Entonces ahora, pues déjenme les pongo un par de problemitas, pues para que ustedes se enfrenten a unas cuantas moléculas y vean lo que les falta, ¿no? Este contenido pues está está en el Canvas, este documento, ¿va? Entonces, pues por favor no se hagan trampa y no vayan a verlo al Canvas, al documento. El documento trae las instrucciones y trae como que les quedaría la molécula, pero pues inténtenlas hacer ustedes mismos, ese es el chiste, que ustedes practiquen, ¿no? Entonces déjenme les escribo unas cuantas moleculillas. Entonces vamos a poner, esa ya la pusimos, vamos a poner el ozono, que es el O3, este se llama ozono. Les voy poniendo sus nombres para que, vamos a poner el monóxido de carbono. Les vamos a poner un ion para que esté divertido. Vamos a poner NO3-, este es el ion nitrato, y una más ya, y una facilita que es el SO2. Este es el dióxido de azufre. ¿Vale? Entonces, si quieren vayan empezando a hacer, yo les voy a poner aquí más o menos qué hay que hacer, ¿no? Entonces, primer paso, asignar átomo central. Segundo paso, rodear átomo central. Tercer paso, número de electrones de valencia. Cuarto paso, unir con enlace sencillo. 5, asignar electrones sobrantes de afuera para adentro.
Sexto paso. Asignar cargas formales. Es con esta ecuación. No enlazados más número de enlaces. Y el último, juntar cargas formales en dobles enlaces. ¿Vale? Entonces, esos son los pasos que hay que seguir para llegar a la geometría según la estructura de Lewis. Esto, ¿no? La próxima clase le vamos a agregar un paso más, que es saber la geometría tridimensional de esas moléculas.